Les habla el maestro Miguel Soler Roca, conocido por haber concebido y dirigido en Uruguay el núcleo escolar de la mina. Convencido de la utilidad de dar a conocer las experiencias del pasado, me he puesto ahora, en 2018, a confeccionar este documental aprovechando centenares de diapositivas en blanco y negro, registro de nuestras actividades hace 63 años. Seleccionadas y digitalizadas, las imágenes permiten comprender aquel lejano trabajo. Contábamos entonces con recursos audiovisuales muy modestos. Nos valíamos principalmente de papeles impresos con la máquina de escribir, el papel carbónico y un mimeógrafo. No obstante, las tecnologías iban asomando. Margaret Anstie, que representaba a las Naciones Unidas en Uruguay, trajo en una de sus frecuentes visitas una grabadora y registró algunos aspectos relevantes de nuestro trabajo. Días después, me remitió una copia de la casete que había editado con la ayuda técnica de Radio Carve. Recién ya entrado el siglo XXI, pudimos convertir aquel audio de analógico a digital e introducir algunos fragmentos en la presente versión. En los años 90, María Inés Ovaldía dirigía el programa Caleidoscopio. En una de sus audiciones evocó el núcleo de la mina, invitando a la directora del Instituto de Formación Docente de Melo, maestra María Hortensia Coronel, y a dos de sus alumnas. De aquel reportaje he seleccionado algunos fragmentos que ilustran el presente audiovisual. Este, pues, tiene tres fuentes: las diapositivas de los años 50, la casete en audio grabada por Margaret Anstie y el programa Caleidoscopio del Canal 10 de televisión. A mediados del siglo pasado, Uruguay conservaba las características del período colonial precedente. Era una extensa y fértil llanura con muy escasos centros poblados e inmensos establecimientos dedicados a la producción ganadera. La agricultura ocupaba los alrededores de las poblaciones, principalmente en el sur, que hoy denominamos área metropolitana. La explotación ganadera se asentaba en extensos latifundios de millares de hectáreas, mientras que la producción agrícola resultaba de la explotación de predios medianos y en muchos casos de pequeños minifundios. El modelo de producción ganadera había requerido hasta el año 1870 una abundante mano de obra de peones consagrados a vigilar permanentemente el ganado de la respectiva estancia para evitar que se extraviara o confundiera con el de las estancias vecinas. Esto hacía de la estancia una unidad no solo productiva, sino también social y cultural, con numerosos pobladores. En 1870 se introdujo en el país el uso del alambrado, que muy rápidamente permitió delimitar las estancias y prescindir en ellas de la mayor parte de los peones. Las familias que antes radicaban como personal auxiliar en las estancias tuvieron que abandonarlas, instalándose precariamente en terrenos fiscales a la orilla de los caminos
y en zonas sin dueño. Surgió así el problema de los rancheríos, característico del área del Río de la Plata, que se fue incrementando hasta alcanzar entre los años 1930 y 1960 una población estimada entre 80.000 y 120.000 habitantes, asentados en aproximadamente 400 a 600 rancheríos. Carentes de tierra, de trabajo formal, de comunicaciones y de estímulos culturales, los pobladores de los rancheríos constituyeron durante décadas el problema social más grave del país. Con frecuencia fueron llamados pueblos de ratas. Su vivienda consistía en ranchos de terrón o del llamado palo a pique, ámbito miserable en que nacían y crecían alrededor de 25.000 niños en edad escolar. A este tipo de asentamientos diseminados por todo el país se le fue dotando de escuelas rurales, cuyos maestros fuimos aprendiendo por la rudeza de los hechos que nuestra labor pedagógica estaba frenada por el contexto paupérrimo en que trabajábamos. En nuestras abundantes reuniones que realizamos en el período 1933-1949, los maestros denunciábamos la injusta distribución del suelo. Grandes terratenientes explotaban la mayor parte del suelo nacional, mientras la masa de pequeños propietarios apenas si disponía en su conjunto del 1% del suelo explotable. La coexistencia del latifundio con el minifundio caracterizaba el modelo de explotación agraria de la época. Surgió una literatura relativa a los rancheríos, con investigaciones, ensayos, propuestas, novelas. Abundaron los cuentistas y los cantautores, de cuyas obras hoy se hacen reediciones. En 1945 se realizó la primera misión sociopedagógica en Caraguatá, departamento de Tacuarembó, a cargo de estudiantes de magisterio y medicina orientados por el maestro y periodista Julio Castro. Sucesivas misiones confirmaron la precaria calidad de vida de una parte importante de la población del país que no tenía acceso a los mínimos derechos ya establecidos en la legislación nacional. En 1945 tuvo lugar en Paysandú el Congreso Nacional de Colonización, con amplia participación del magisterio. En 1948 se aprobó la ley número 11.029, por la que se creó el Instituto Nacional de Colonización, con la finalidad, según se decía y se sigue diciendo en su artículo primero, de promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la erradicación y bienestar del trabajador rural. El mismo año de 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial y surgió el Sistema de Naciones Unidas, que muy pronto emprendió el combate contra la pobreza extrema en que se encontraba una parte mayoritaria de la humanidad. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,
resolvió contribuir a la supresión de la miseria extrema con aportes educativos, diseñando un enfoque al que llamó educación fundamental. La UNESCO y el gobierno mexicano crearon en Pátzcuaro un centro al que llamaron CREFAL para la formación de especialistas en educación fundamental, es decir, profesionales de la salud, la educación y otros sectores del desarrollo que al regresar a sus países se sumaran a la lucha contra la ignorancia y la pobreza. Me correspondió ser uno de los especialistas formados en los años 1952-1953. Durante mis estudios en el CREFAL, tomé conocimiento de un modelo de organización de la educación básica rural mediante núcleos escolares, entre ellos el de Guarizata, en Bolivia. Los visité en varios países. Consistían en el trabajo concertado de varias escuelas vecinas, una de las cuales, mejor dotada para ello, funcionaba como escuela central y las demás como escuelas seccionales. Propuse a las autoridades de la enseñanza primaria la creación de un núcleo escolar donde serían aplicados los principios de la educación fundamental, extendiendo la educación a toda la comunidad, considerándose a las escuelas rurales promotoras del desarrollo local. Nació así el primer núcleo escolar experimental por resolución del Consejo de Enseñanza Primaria del 7 de octubre de 1954. No quisimos instalar esta primera experiencia en un área de rancheríos. Preferimos una zona donde predominaran pequeñas explotaciones con enclaves de minifundios y en algunos casos verdaderos rancheríos. Elegimos así la zona fronteriza de la mina en el departamento de Cerro Largo, poniendo a trabajar conjuntamente a 6 escuelas rurales, que muy pronto pasaron a ser 7, con un área total de aproximadamente 250 kilómetros cuadrados, 528 familias y 2.787 habitantes, es decir, una densidad de 11 habitantes por kilómetro cuadrado. Del total de pobladores, 116 eran nativos del Brasil y 367 eran analfabetos, o sea, 24,2% del total de mayores de 15 años. El trabajo educativo integral a realizar exigió una composición plural del personal. La mayoría eran los maestros de las escuelas, que ocuparon alrededor de 18 cargos. Su misión era desarrollar con sus alumnos el programa que se había aprobado en 1949 tras el Congreso de Maestros de Piriápolis. A esa tarea debían agregar la proyección de sus escuelas a la comunidad mediante proyectos de desarrollo local. Un segundo grupo de docentes estaba constituido por el director, cargo que me fue confiado, y por especialistas en las áreas de la educación estética, el mejoramiento del hogar, la producción de materiales audiovisuales, las manualidades femeninas y la producción agraria. Se obtuvo del Ministerio de Salud Pública
la designación de una enfermera universitaria y del Ministerio de Ganadería y Agricultura la de un ingeniero agrónomo, de modo que el total de personal docente y técnico, incluido el director, alcanzó a 26 personas. El carácter experimental del proyecto requirió que fuera supervisado y evaluado por personal técnico superior, es decir, por el inspector departamental de enseñanza primaria de Cerro Largo, señor Carlos Crespi, y por los 3 inspectores regionales de primaria del país, señores Enrique Breyer, Vicente Marrero y Ricardo Machado. Los locales escolares eran al principio 6, 4 con edificios de material, 2 eran modestos ranchos, casi del nivel de las viviendas de los vecinos. En todos ellos, las comodidades para alojamiento del personal eran mínimas. En 1955, un censo de población que realizamos en el Paso de María Isabel nos mostró la existencia de varias decenas de niños en edad escolar que carecían de escuela. Uno de los vecinos, de numerosa familia, ofreció sin costo 2 ranchos de terrón para el funcionamiento inicial de la escuela. El vecindario tomó a su cargo la realización de algunas mejoras indispensables para que uno de los ranchos pudiera servir de vivienda para las maestras y el otro de aula. La inauguración de la nueva escuela, ubicada en el bellísimo paraje junto al río Yaguarón Chico, fronterizo con el Brasil, dio lugar al primer acto en que las 7 escuelas del núcleo se reunieron para realizar, más que una ceremonia, un festejo. La pobreza del local de la nueva escuela y las pésimas condiciones en que se encontraba el camino de tierra que unía Paso de María Isabel con la carretera más cercana, obligaron al personal del núcleo a atender con particular celo este nuevo miembro de la familia nuclear. Hasta que pocos años más tarde, las autoridades adquirieron una amplia vivienda de material a la que se trasladó la escuela número 113. Otra de las tareas iniciales fue la introducción de ampliaciones y mejoras en la escuela central para que residieran los especialistas. Se construyó un edificio para secretaría del núcleo y vivienda del director y su familia. No se disponía en ninguna de las escuelas de energía eléctrica ni de teléfono. Para comunicaciones de urgencia recurríamos a las oficinas policiales ubicadas en Isidoro Noblía y en San Diego. Una carretera de balastro, ramal de Ruta 8 Montevideo a Ceguá, permitía el acceso en todo tiempo a 4 de las escuelas. A las otras 3 se llegaba por caminos de tierra que en invierno eran, salvo a caballo, intransitables. La falta de transporte adecuado fue uno de los factores limitantes en el trabajo del núcleo. Nos desplazábamos con los caballos del propio personal en un charret de mi propiedad, más tarde con un carretón tirado por un pequeño tractor y finalmente con un viejo camioncito Ford de los años 30. La representación de Naciones Unidas en el Uruguay se esforzó por dotarnos de un vehículo apropiado con ayuda del programa de bonos de ayuda mutua de la UNESCO.
que recibimos del ancho mundo hasta alcanzar el valor del vehículo. Las autoridades uruguayas exigieron el pago de un impuesto de importación equivalente al valor del vehículo, suma que al no poderse reunir nos obligó a la devolución de los bonos ya recibidos. Fue esta una de las mayores frustraciones que padecimos. El inspector regional Brager organizó entonces la Asociación de Amigos del Núcleo, presidida por el insigne educador Agustín Ferreiro, que llevó a cabo una colecta que permitió la adquisición del camión Ford ya mencionado. En materia de transporte, nunca logramos salir de la condición de pobres. Nuestra cachila pasaba una buena parte del tiempo en el taller mecánico. Cerro Largo contaba con la empresa de ómnibus FEBA. Desde 2 de las escuelas se podía acceder a Melo varias veces por día. Otras 2, incluida la escuela central, disponían de ómnibus hacia Melo todos los días a las 5 de la mañana con retorno a las 5 de la tarde. Nuestros especialistas mantenían muy frecuentes contactos con las 7 escuelas, propósito que se mostró muy exigente principalmente para el personal femenino. Más de una vez, las jinetas terminaron en el suelo. Planificábamos cuidadosamente nuestros desplazamientos, que se hacían muy aleatorios, al no disponerse entonces de teléfonos celulares. El aislamiento propio de nuestros campos se fue superando gracias a los receptores de radio a pilas. La colaboración de la emisora La Voz de Melo fue estupenda. Cada pocos días yo enviaba a Melo una simple nota titulada "El primer núcleo escolar experimental informa", cuyo texto era leído en las audiciones informativas de La Voz de Melo. Continúo agradecido al calor humano de aquella empresa. Las visitas oficiales de supervisión del núcleo llegaban en vehículo todoterreno de la Inspección de Escuelas y de otros servicios. Para la visita que nos realizó el director general adjunto de la UNESCO, se contó con un avión de las Fuerzas Armadas que tuvo que aterrizar en pleno campo, previa espantada del ganado vacuno. El núcleo fue dotado con el equipamiento que entonces se otorgaba a las escuelas granjas del país: un pequeño tractor, múltiples herramientas para la producción agrícola y artesanal, la enseñanza de cocina, máquinas de coser, telares, etc. En la escuela central se levantó un galpón prefabricado y se construyeron gallineros y porquerizas. Un generador de 6 voltios nos permitía la producción de material fotográfico. La secretaría fue dotada de una máquina de escribir y de un excelente mimeógrafo manual por falta de energía eléctrica. La oficina de la UNESCO en Montevideo nos prestó un generador portátil de 220 voltios para la exhibición de películas. La Fundación Leonor Orticú donó un equipo básico para la toma de fotografías y la producción de material audiovisual. Fue muy apreciable el apoyo que recibimos del Museo Pedagógico y de Cinematografía y Fonografía Escolar. El inspector Crespi apareció un día con un armonio portátil para la actividad musical de la maestra de educación estética. Más adelante, yo estuve en condiciones de adquirirle un acordeón con el mismo fin.
Contaba yo entonces con una interesante biblioteca que estuvo a disposición de todo el personal. También incorporé al trabajo del núcleo el equipo que yo había adquirido 6 años antes para hacer posible la educación musical de mis alumnos de Colonia Concordia. Una potente radio, un altavoz, un gramófono manual, un micrófono, los discos, todo anticuado y pobre, todo acarreado por aquellas cuchillas, por los lentos vehículos con que contaba nuestra infatigable maestra de educación estética. El núcleo no contó con un presupuesto preestablecido. Sus 7 escuelas eran consideradas mal ubicadas. En razón de ello, los salarios del personal dependiente de primaria tenían un incremento de 15%. El salario del personal proveniente de otros ministerios estaba a cargo de los mismos. El Consejo de Primaria adjudicó una partida mensual de 150 pesos para gastos varios y otra de 100 pesos para viajes. Quisimos desde el principio que la del núcleo fuera una experiencia barata y que su funcionamiento estuviera apoyado por donantes varios. A medida que avanzaban los trabajos, los distintos proyectos eran ejecutados con aportes de los vecinos beneficiarios. Pero el recurso fundamental que respaldó la acción del núcleo fue la actitud y esfuerzo de su personal y la progresiva comprensión de los fines de la experiencia por parte de la población. La labor del núcleo estaba inspirada por el principio de integralidad. La educación debía ocuparse de la población en su totalidad e incidir en los aspectos de la existencia individual y comunitaria fundamentales en la promoción del bienestar. La escuela se convertía así en un centro comunal para todos, en la casa del pueblo, como indicaba el programa de 1949. Se aplicaban las propuestas de aquel programa como lo hacían las demás escuelas del país, pero además los especialistas del núcleo ampliaban el currículo escolar apoyando a los maestros en sus respectivas áreas. La soledad en que trabajan los maestros rurales resultaba superada en las escuelas del núcleo por la organización transformadora y solidaria que lo inspiraba y por los recursos técnicos y profesionales con que contaba. Debe recordarse que la trayectoria de los 6 años de acción del núcleo formaba parte del movimiento por una nueva escuela rural que tuvo su mayor vigor y extensión en la etapa 1930-1960. Los estudiantes y docentes de aquel tramo histórico de nuestra educación rural vivíamos y trabajábamos en un clima privilegiado. De 1954 a 1960, el número de escuelas del núcleo pasó de 6 a 7 y la matrícula escolar total, que era de 513 alumnos en 1954, ascendía a 642 en 1960, es decir, que tuvo un crecimiento de 25%.
Nuestras reuniones de trabajo fueron un apoyo importante en el perfeccionamiento profesional de los docentes. Los especialistas les ampliaron considerablemente sus conocimientos. El boletín para maestros, del que aparecieron 50 números, dedicaba aproximadamente la mitad de sus páginas a los temas escolares. El comedor escolar, existente en todas las escuelas rurales del país, ampliaba su menú con la producción del huerto y la granja escolares, en cuyo cultivo los niños y niñas aplicaban el principio de una escuela activa y productiva preconizado en el programa vigente. La totalidad de alumnos recibía las vacunas de reglamento. El Centro de Salud de Melo realizaba controles médicos periódicos de todo nuestro alumnado y la enfermera estaba siempre disponible para atender cualquier incidencia de orden sanitario. En casi todas las escuelas se crearon cooperativas. Orientados por la maestra de educación estética, los alumnos de todas las edades practicaron la educación física, el canto, la danza, la interpretación teatral y por títeres, audiciones musicales, y participaron en muy frecuentes actos en presencia de sus familiares. El núcleo recogió el mensaje del programa de 1949 y lo llevó a su máxima implementación, haciendo de su alumnado escolar, y no dudo en afirmarlo, uno de los colectivos más felices de nuestra educación primaria pública. Resultó importante la relación que se estableció entre las escuelas y las familias, de modo que muchos propósitos educativos se dirigían por igual a los escolares y a los vecinos, lo que favorecía el emprendimiento de proyectos con un alto grado de participación. Considerábamos que los protagonistas del cambio no éramos los educadores, sino los vecinos, y que éstos debían actuar organizadamente, para lo cual se crearon instituciones principalmente en las áreas de la salud y la producción. Los escolares eran algo más que los estudiantes de un programa, pasando a ser miembros de una comunidad que compartía fines educativos. Más que responder a un doble objetivo, educar a los niños y educar a la comunidad, el núcleo planificó su acción educativa de modo que llegara integral y simultánea a unos y a otros. Hicimos de las escuelas centros de acción comunitaria con incidencia sobre la población preescolar, los adolescentes, la población adulta e incluso la de avanzada edad. Por múltiples vías, el núcleo se proponía ampliar los conocimientos con que contaba la población, de manera de mejorar de forma integrada la calidad de vida de la misma. Los métodos puestos en práctica se basaban en la labor de los especialistas en los hogares, la organización de reuniones, la producción y distribución de abundantes materiales impresos, la organización institucional de los vecinos según intereses y necesidades. Sustituir el aislamiento y el individualismo por la cooperación solidaria fue uno de los cambios más positivos de la acción, trascendiendo toda intencionalidad meramente caritativa y transfiriendo la responsabilidad del proceso a los vecindarios. El área de la expresión, el canto,
la danza, el dibujo, el teatro, los títeres, con el apoyo de la maestra de educación estética, constituyó uno de los aspectos sobresalientes de la labor del núcleo. Los actos culturales en la intimidad del aula o con participación de la población eran muy frecuentes en cada una de aquellas escuelas y agrupando a las 7 del núcleo. Muchos de estos actos contaron con la presencia de autoridades y pobladores de Melo, zonas vecinas y en algún caso de tierras brasileñas. Nos interesa subrayar que la inclusión de una maestra de educación estética en el personal del núcleo significó mucho más que la designación de una profesora de canto. En nuestro caso, se obtuvo que campesinos maduros cantaran, que jóvenes de ambos sexos aprendieran a ser actores y a interpretar libretos de su propia redacción, que muchachos y muchachas compartieran la práctica del voleibol, de juegos de mesa, del baile convencional de la zona, de la manualidad creadora. Como se dice en el programa de 1949, son tal vez las actividades de orden estético las que más fácilmente pueden proyectarse fuera de la escuela y las más adecuadas para conquistar la atención y el apoyo popular. Pueden dar lugar, además, a reuniones de vecinos donde la alegría y el sentido de sociabilidad contrarresten la aislada monotonía en que se desarrolla comúnmente la vida del hombre del campo. Una atención especial se dedicó a los jóvenes. En el medio rural no existían centros educativos de nivel medio, de modo que las actividades con los exalumnos siempre tuvieron un carácter no formal y eran más bien escasas. Por supuesto, las escuelas nucleadas crearon oportunidades para la recreación de este sector de la población. Sobre todo en los fines de semana se invitaba a muchachos y muchachas, como ya he explicado, a reuniones con actividades de canto, baile, teatro y la práctica del voleibol, deporte que se hizo muy popular en todas las zonas, dando lugar a encuentros interzonales y a campeonatos. Con el tiempo, estos jóvenes sintieron la necesidad de organizarse y crearon comisiones, definiendo sus objetivos y designando sus autoridades. Esto facilitó la organización de actividades formativas en áreas como la producción agrícola, la salud, la cultura general. Algunos de ellos se beneficiaron, con el respaldo del núcleo, de créditos concedidos por un banco de Melo para la ejecución de proyectos productivos, asesorados por nuestro ingeniero agrónomo y por el experto agrario. Otros lograron la alfabetización que no habían alcanzado en su edad escolar. Muchachas y madres de familia fueron destinatarias de múltiples programas educativos, en particular promovidos por las especialistas. Las escuelas contaron con cursos regulares de costura, alimentación, primeros auxilios, puericultura e incluso horticultura, con elevada participación de mujeres. Algunas de estas actividades eran cumplidas en el local escolar, otras en la vivienda de una vecina a la cual acudían las del entorno. La maestra de educación estética se hacía cargo en estos casos de los numerosos preescolares
que llegaban con sus madres, organizando juegos y cantos. El aislamiento característico del medio rural se superaba con estos enfoques educativos. Y las docentes de las escuelas y las especialistas aprendieron a trabajar en equipo, a capacitarse mutuamente y a llegar a zonas remotas. Para estimular la participación de las mujeres en este programa educativo, el núcleo produjo Maestra de Mujeres, audiovisual consistente en una serie de diapositivas que explicaba las funciones de nuestra maestra del hogar. Nuestras evaluaciones de este tipo de actividades subrayaban generalmente la adhesión que lograban en el vecindario femenino y su importancia como factor introductorio de cambios sustantivos en la vida de la mujer. El trabajo con las familias que realizaron las 3 enfermeras universitarias del núcleo fue un factor determinante del progresivo impacto que nuestro proyecto produjo en la zona. Con anterioridad a nuestra llegada, la población resolvía sus necesidades médicas localmente, en base a prácticas tradicionales, o en el mejor de los casos, trasladándose a la ciudad de Melo. Los partos eran atendidos mayoritariamente por comadronas locales no profesionales. La excepción había sido el abnegado y persistente trabajo que durante años realizaron en Caraguatá Borges, médico, y Elsa Fernández, maestra. La acción de enfermeras de nivel universitario, respaldadas por el equipo del Centro de Salud de Melo, resultó uno de los capítulos más exitosos de nuestro trabajo. Prefiero no entrar en detalles y ceder la palabra a los protagonistas de esta experiencia, tal como la registró Margaret Anstey sobre el terreno. Es domingo y un nuevo día de actividad. Comienza a funcionar el servicio médico vecinal y al respecto me parece interesante destacar que justamente hace un año me tocó presenciar la reunión de los vecinos en la cual se dieron los primeros pasos para la organización de este servicio, que funciona con el sistema de cooperativas. En esa oportunidad fue elegido presidente de la comisión directiva un vecino del lugar, a quien pediremos nos hable del servicio médico vecinal. Don Rivero, por favor. Este tema se desarrolló en una reunión aquí que formaba el núcleo con sus entusiastas empeño de llevar esta zona hacia adelante, porque se trataba de una zona realmente atrasada y que no había ningún desarrollo de ninguna especie. Entonces, entre las tantas reuniones, surgió esta idea ahí entre nosotros, los vecinos, inclusive ellos también, con esa gran voluntad que tienen de mejorar la situación en esta zona, se llevó hacia adelante. Precisamente se encontraba en una de esas oportunidades la señorita que representa a las Naciones Unidas, que por suerte fue el día que culminó el éxito de que pudiéramos llevar hacia adelante y que concretamos realmente el asunto del servicio médico. Actualmente marcha en pleno desarrollo. Hemos tenido la gratitud
de ver tantas cosas que, si se quiere, en su principio no podíamos creer que pudiera pasar. Pero hemos llegado al final de cumplir nuestros deseos, de que tenemos todo en plena marcha y estamos totalmente satisfechos. Ahora vamos a pasar la palabra a la señorita Alba, que es maestra de la escuela y que también es tesorera de la comisión. Y ella nos va a decir cómo los vecinos van pagando sus cuotas para el servicio médico. Señorita Alba. Bueno, la administración del servicio médico está a cargo de una comisión. Esa comisión está formada por algunos vecinos, por la enfermera y por una maestra de la escuela que hace las veces de tesorera. Que tengo el honor de haber sido nombrada por los compañeros de esta escuela para actuar en esta comisión. En general, les puedo decir que el servicio cuenta ahora con 90 familias afiliadas. Cada familia afiliada paga una modesta suma de unos 50 por mes y tienen derecho a la asistencia médica todos los integrantes de cada una de esas familias. Precisamente en este momento acaba de salir el doctor Matos, que ya que ha terminado de trabajar con todos los clientes de hoy. Los últimos se acaban de ir en sus caballos para sus casas. El doctor Matos viene en 2 domingos por mes de la ciudad de Melo, que queda a una distancia de 60 kilómetros. Y fue hasta allá anteriormente que la gente tenía que ir cuando necesitaba servicio médico. Doctor Matos, más o menos, ¿a cuánta gente atiende usted cada vez que viene acá? Sí, el promedio mensual actualmente se ha elevado. Está alrededor de 40 a 45 personas mensuales, haciendo 2, a veces 3 visitas al servicio médico de la misma. Sí, yo quisiera preguntarle cuáles son en realidad los problemas de salud más destacados que usted ha notado en esta zona. Problemas médicos sobresalientes dentro del área del núcleo no hay ninguno. El problema, yo que creo que es fundamental, es la alimentación, sobre todo en los niños pequeños, de edad preescolar, algunos. Pero esto no es un problema muy sobresaliente, es muy intenso y que actualmente ya está en vías de revisión. Sí, y claro que esto ya se vincula con otro trabajo del núcleo, que es tratar de mejorar la alimentación por vía de la educación en el cuidado del hogar, etc. Ahora, yo entiendo que la mayor parte del trabajo que hacen ustedes aquí en la clínica es asistencial, ¿verdad? Tal vez ahora podríamos preguntar a la señorita enfermera, que también se encuentra aquí, qué puede hacer ella, qué está haciendo actualmente como medicina preventiva y en qué consiste su trabajo diario en el núcleo. Bueno, mi trabajo aquí es esencialmente preventivo, pero a eso se suma mucho lo asistencial. ¿En qué consiste mi trabajo? Bueno, yo visito las familias de las 7 zonas del núcleo y ahí puedo ver todos los problemas, esencialmente de madres embarazadas, de niños preescolares. Es de enseñanza sanitaria. La enseñanza a los niños es sobre alimentación, sobre higiene, en fin, todos los problemas que tengan. Igual las madres, el control médico periódico y traerlas a las clínicas preventivas que se están haciendo actualmente. Y al retirarnos de tan amable lugar, nos acompañan las mismas voces de los niños que nos recibieron, cantando esta vez el himno del núcleo, la escuelita rural, cuyos sencillos primeros versos dicen: entre chigales dorados, entre un monte y un maizal, rodeada de luz y trinos, está mi escuela rural. El murmullo del trabajo con las risas y el cantar.
A estos testimonios cabe agregar que se sumó al servicio médico una dentista de Melo, de visita quincenal a la mina. Atendía la salud dental de los escolares y las necesidades de los afiliados. El equipo con que contábamos era mínimo. Yo compré un viejo sillón de peluquería para el trabajo odontológico. No teníamos energía eléctrica para mover el taladro, pero la dentista nos trajo uno que funcionaba a pedal, de manera que turnábamos a varios robustos muchachos para que pedalearan lo más vigorosamente posible, lo que tendía a disminuir los dolores del paciente. Las recetas del médico y la dentista eran llevadas a una farmacia de Melo y las medicinas, con una pequeña rebaja, eran llevadas al día siguiente hasta la mina, de donde se distribuían a las familias, encargándose los escolares de la cobranza respectiva. Todas estas operaciones significaban un cambio fundamental. Paso a paso, los vecinos aprendieron a organizarse para la atención de sus necesidades. El concepto de comunidad se iba abriendo camino. El mejoramiento de las viviendas dio lugar a múltiples actividades. No existían por entonces programas como el MEVIR, entre tantos otros. Las condiciones de los hogares, generalmente precarias, diferían enormemente de una familia a otra, de modo que las visitas que realizábamos a los hogares daban lugar a iniciativas de reducido alcance: la apertura de una ventana, la construcción de algún mueble, el cultivo de una huerta o un jardín. Cambios modestos que al adoptarse constituían la semilla de los que deberían venir. En otros casos, el enfoque era tipo campaña, promoviendo el blanqueo de las paredes, la introducción de forestales, la construcción casera de camas en alto para sustituir el jergón en el suelo, el lanzamiento de concursos de huertas familiares. Ensayamos un modelo de letrina mejorada. Nada extraordinario, sin duda, apenas cambios iniciales en la cultura local. Para corregir el aislamiento de los jóvenes, lo más rápido y eficaz resultaron ser las actividades de recreación. Los locales escolares acogieron los fines de semana grupos de muchachos y muchachas que dedicaban un rato al baile. Se les leían textos literarios que eran objeto de debate. Se ensayaba alguna pieza de teatro de actores o de títeres y se practicaba un rato de voleibol en la cancha que se construyó junto a cada escuela. De las actividades recreativas a nivel de vecindario, pronto pasamos a las intercomunales. En muchas ocasiones, la pequeña y solitaria escuela rural acogió 7 banderas nacionales que simbolizaban el surgimiento de un sentido amplio de comunidad. Las escuelas se convirtieron en centros de distribución de semillas y plantas para hacer posible el cultivo de huertos domésticos. El núcleo mantuvo relaciones con el Instituto Nacional de Semillas, el Vivero de Toledo, ANCAP, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, el Ministerio de Ganadería y Agricultura, la Facultad de Agronomía de la UDELAR.
para recibir su consejo y poder abastecer a los vecinos de semillas hortícolas y frutícolas. Esto dio lugar a la creación de la Sociedad Vecinal de Fomento Agrícola, que fue la primera entidad en que los productores se agruparon organizadamente, designando a sus autoridades, celebrando sus reuniones y remitiendo la correspondencia indispensable. Incrementar la participación de los vecinos, reduciendo la de los maestros y especialistas, fue uno de nuestros objetivos. Nuestro trabajo se apoyó en una abundante producción de recursos educativos audiovisuales. Nuestra máquina de escribir era apta para picar las matrices que eran impresas en el mimeógrafo, herramienta esencial para impresiones a mediana escala. Yo había aprendido en el CREFAL las técnicas indispensables para el registro fotográfico. El secretario del núcleo hizo un curso en Turrialba, Costa Rica, en esta especialidad, y el ingenio hizo el resto en condiciones de extrema pobreza. Así produjimos El Mensajero para los escolares, Manantial para la población adulta, múltiples cancioneros, la colección de hojas instructivas, las 50 ediciones del boletín para maestros, carteles para el apoyo de campañas varias y series de diapositivas en blanco y negro que se exhibían en el respaldo del trabajo de la enfermera, la maestra de hogar, el equipo agronómico, etc. Ni los escolares ni la población habían visto cine sin desplazarse a Melo. Nosotros los llevamos a las 7 escuelas, gracias al generador de 220 voltios prestado por la UNESCO. El excelente servicio de fonografía y cinematografía escolares del Consejo de Primaria nos abastecía de películas educativas, documentales y recreativas. Para la comunidad solíamos alquilar películas en Montevideo. Nuestra experiencia llamó la atención a nivel tanto nacional como internacional. La UDELAR, los Ministerios de Instrucción Pública y Previsión Social, Salud Pública, Ganadería y Agricultura, Obras Públicas, Relaciones Exteriores, mantuvieron relaciones frecuentes con el núcleo. Lamentablemente, la pobreza y la burocracia impidieron resolver nuestras necesidades en las áreas de la educación física, el transporte, la edificación escolar y otras. Fuimos visitados por profesionales y estudiantes. A estos últimos solíamos retenerlos durante 1 o 2 semanas. Les ofrecíamos una visión general de los fundamentos y prácticas de nuestro trabajo. Los distribuíamos en las 7 escuelas para que convivieran con nuestros maestros y especialistas y celebrábamos con ellos una reunión de evaluación crítica. Todos salíamos beneficiados con estos intercambios. Autoridades y docentes de Cerro Largo y otros departamentos invitaron al personal del núcleo a participar en jornadas de perfeccionamiento, compartiendo sus experiencias con las nuestras. Se formaron redes que no eran virtuales como las de ahora, sino presenciales y epistolares. Un grupo de alumnos de las clases superiores
del núcleo pasaron un periodo con sus maestros en la colonia de vacaciones de Piriápolis. Atravesaron la República de norte a sur y conocieron por primera vez el mar. La creación en 1958 de la sección Educación Rural por el Consejo de Primaria ubicó al núcleo como uno de los ámbitos en que la educación campesina, tras el Congreso de 1949 de Piriápolis y la aprobación del programa de 1949 también, constituyó un tema de debate y un factor de transformación. Nuestro movimiento de ahí en adelante adquirió carácter institucional y cobertura nacional. Igualmente intensas fueron nuestras relaciones de alcance internacional. Se interesaron por el núcleo las Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO, el UNICEF, la OMS y otras organizaciones. Intercambiamos publicaciones, dispusimos de becas e invitaciones para asistir a las reuniones regionales. En ciertos momentos, el nivel de comprensión de lo que estaba en juego en la mina por parte de las entidades y movimientos regionales e internacionales resultó, y es duro así reconocerlo, más elevado que el que nos brindaban algunas autoridades nacionales. En este aspecto fue notable el estímulo que aportó al personal del núcleo la presencia muy frecuente en la mina de la representante de Naciones Unidas, Margaret Anstie. Había ocupado ese mismo cargo en otros países en desarrollo. Trabajaba en nuestras reuniones de igual a igual. Nos suministraba documentación internacional al día, gestionaba becas para nuestros docentes y logró la visita al núcleo del director general adjunto de la UNESCO, el hindú Malcolm Adisesha, que remitió a la prensa nacional un comentario muy positivo sobre lo que había visto en la mina. El núcleo de la mina surgió y se mantuvo durante 6 años como un experimento. La resolución fundacional del Consejo de Educación Primaria de octubre de 1954 establecía claramente los principios, los objetivos y los resultados esperados. Inicialmente se estableció un plazo de 3 años para la etapa experimental, a cuyo término las autoridades decidirían el futuro del núcleo en base a los resultados de una evaluación. 2 herramientas resultaron fundamentales: el boletín para maestros ya mencionado y el libro diario del núcleo. En este yo reseñaba y comentaba las actividades cotidianas. Ha llegado a constituir una importante fuente de información para los estudiosos de la educación rural nacional. Los directores de las escuelas seccionales registraban en sus libros diarios la vida y obra de sus escuelas. Es todo este un material digno de estudio crítico, iniciado en tiempos recientes por el Centro de Formación Docente de Melo. Cada año, el personal preparaba un proyecto de plan de trabajo sobre la base de su conocimiento de los problemas de la zona y de las opiniones que sobre los mismos se habían recogido del vecindario. Era la nuestra una planificación que hoy llamaríamos medianamente participativa. Incluía propuestas para el conjunto del núcleo
para cada una de las escuelas y para los especialistas. Como ya he dicho, se encomendó la supervisión de los trabajos al inspector departamental de primaria de Cerro Largo y a los 3 inspectores regionales. Durante el curso, el núcleo era objeto de supervisión por estas autoridades y a fines del año tenía lugar con ellas y todo el personal una extensa reunión de evaluación cuyas conclusiones se concretaban en un informe que se elevaba al Consejo. Al término de los 3 primeros años, los inspectores formularon en lo esencial 2 recomendaciones: que el trabajo en la mina fuera considerado satisfactorio, debiéndose asignarle el presupuesto correspondiente para su funcionamiento estable, y que el enfoque nuclear fuera extendido a otras 4 zonas del país, constituyendo el sistema de núcleos escolares. El Consejo de Enseñanza Primaria no fue tan lejos. Extendió el carácter experimental del primer núcleo por 3 años más. Creó la sección Educación Rural e incluyó en el proyecto de presupuesto los recursos necesarios para los 4 nuevos núcleos. Nos pusimos a situarlos en el futuro mapa de los mismos, empezando por visitar algunas escuelas rurales de Caraguatá. La consolidación y expansión del primer núcleo no tuvieron lugar. En 1958 se realizaron elecciones nacionales y en marzo de 1959 las responsabilidades del Poder Ejecutivo pasaron del Partido Colorado al Partido Nacional. El núcleo, que hasta entonces había gozado del respaldo político del gobierno, fue objeto de la hostilidad de las nuevas autoridades. Por su resolución de 13 de marzo de 1961, el Consejo de Enseñanza Primaria suprimió la sección Educación Rural y modificó sustancialmente el funcionamiento del Instituto Normal Rural, de las misiones sociopedagógicas y del núcleo de la mina. El movimiento favorable a una nueva escuela rural padeció una larga etapa de desaliento, tensión y desmantelamiento material y conceptual. Yo presenté renuncia al cargo de director del núcleo. No describiré en detalle aquel triste período. Lo he hecho con prolijidad en mi libro Réplica de un maestro agredido, publicado en Montevideo en 2005. Veamos cómo María Hortensia Coronel y María Inés Ovaldía resumían la peripecia del núcleo en su programa de televisión Caleidoscopio, y atribuían a razones políticas y económicas la finalización de nuestros trabajos. No pudo venir. Miren este personaje, con su asadita, haciéndose su lugar allí. Estamos hablando de una experiencia educativa, recién veíamos en un pizarrón allí como alguien representaba a través de lo que eran las imágenes con tiza, lo que podía ser una prenda, porque era una experiencia educativa que justamente apuntaba... Era una experiencia integral, o sea, era un trabajo con comunidad. Ese era el tema. La experiencia nació de una estadía de Soler en el Crefal,
lugar donde después estuvo trabajando, después que se fue de Uruguay, como subdirector, y él allí trajo los principios de la educación fundamental al Uruguay y planteó esta primera experiencia. Vamos a recordar qué es el CREFAL. El CREFAL es el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, que tiene su sede en México, en Pátzcuaro. Todavía existe y todavía se acuerda muy bien de los uruguayos que estuvieron por allí, Abner Prada, Soler y algún otro. Digo, el Soler vino al Uruguay y planteó al entonces Consejo de Primaria una experiencia para la educación rural, pero siempre teniendo claro que no era solamente trabajar dentro del marco de la escuela, que había que trabajar con todo el mundo, con la comunidad, con la familia, con todo el mundo. Bueno, y ahí empezó esa experiencia. Se eligió la mina porque él lo dice en algún momento de la entrevista, pero además siempre era un lugar que tenía posibilidades, no estaba tan, vamos a decir, marginalizado, tan deprivado, había posibilidades y además había una comunidad fuerte y en crecimiento, por lo menos poblacional en aquel momento. Y había una serie de escuelas cercanas que permitían establecer el trabajo. Y ahí empezó un trabajo experimental, en el año 54. Este trabajo tuvo 3 años de la primera instancia, se evaluó, se decidió continuarlo 3 años más, y en el 6º año vino el conjunto de resoluciones de tipo político y económico que mataron esta experiencia en el momento que se pensaba que había que extenderla por todo el país. El magisterio reaccionó constructivamente en defensa de ideas e instituciones surgidas en los últimos años. La FUM designó una comisión de defensa de la educación rural. Los maestros creamos el Instituto Cooperativo de Educación Rural, ISER, que durante años ofreció cursos de mejoramiento docente y produjo abundante y variado material pedagógico. Designamos el 15 de mayo Día de la Educación Rural y nos mantuvimos movilizados principalmente en el interior del país durante aquellos años que resultaron ser de predictadura. Algunos de los miembros de la sección Educación Rural pasamos a prestar servicios en los programas educativos de organismos regionales e internacionales. Pero el daño ya estaba hecho. El clima de cooperación creativa que había existido entre las autoridades y los docentes durante los años precedentes quedó destruido por largo tiempo, especialmente durante los trágicos y prolongados años de la dictadura cívico-militar, y quedó confirmado que el carácter autonómico de los entes de la educación no basta para garantizar la necesaria calidad. También es preciso no confiar su gestión a quienes carecen de ética y de competencia. A partir de 2005, un nuevo giro político volvió a asignar prioridad a la educación rural. La formación de los docentes incluyó y sigue incluyendo el conocimiento y análisis del movimiento de mediados del siglo pasado. Reaparecieron las misiones sociopedagógicas y los agrupamientos escolares. Se fundó la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación. Se publicaron investigaciones sobre aquel período. En 1996, el Instituto de Formación Docente de Melo inició una investigación acerca de lo que había significado la labor del núcleo en los años 50, recogiendo el testimonio de un numeroso conjunto de personas. El trabajo estuvo a cargo
del historiador licenciado Tomás Sansón y la maestra María Hortensia Coronel, directora de dicho instituto. La encuesta de terreno fue realizada por 12 alumnas y las personas entrevistadas, autoridades, docentes, vecinos, alumnos, fueron 56. En 1999 se publicó el informe de este estudio como informe testimonial. Es un documento de imprescindible lectura para quienes se interesen por el tema. La Junta Departamental de Cerro Largo recordó la fecha en que se cumplieron 50 años de la finalización de los trabajos del núcleo y tuvo el valor de colocar en la escuela número 60 una placa conmemorativa del cincuentenario de ese error histórico. El Consejo de Educación Inicial y Primaria llamó a concurso para la instalación en la misma escuela de una escultura recordatoria, con la presencia del vicepresidente de la República y de varias ministras. La misma fue inaugurada el 20 de abril de 2015. Es una gran mesa metálica colocada al aire libre, convocando el diálogo y el esfuerzo creador colectivo. En uno de sus extremos, una abertura permite el paso de un ceibo, planta simbólica de los cerrolarguenses. Es obra del escultor Fernando Stevenazzi, quien le puso el nombre de experiencia en colectivo. Las palabras que me correspondió pronunciar ese día finalizaron con el siguiente párrafo. Cuando en 1961 di por concluida mi actuación en el núcleo, la emisora La Voz de Melo me cedió su micrófono para que pudiera explicar las razones de mi partida. Al concluir mi exposición, dije esta palabra: volveremos. Como ven, hemos vuelto, fortalecidos para seguir trabajando por el futuro de la patria, porque, como nos dejó dicho Eduardo Galeano, otro mundo es posible. A mi juicio, lo más positivo fue la coincidencia intencional de esos actos con la creación en Cerro Largo de 2 nuevas colonias del Instituto Nacional de Colonización, la colonia Miguel Soler, Misiones Sociopedagógicas, y la colonia Maestro Julio Castro. Medio siglo antes, sobre ese mismo suelo fronterizo, el núcleo escolar de la mina había querido demostrar que no basta con asegurar la educación y la salud del pueblo. También es preciso permitirle la explotación del suelo patrio en condiciones equitativas.